Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, súper interesada en que todos vivamos mejor, tengamos conocimientos, nos eduquemos y podamos, ser gestores de lo que es nuestra propia salud. El día de hoy tengo un invitado que ustedes no saben, es un invitado de talla internacional, del mundo de los influencers políticos. Mentira, eso, pero es una persona muy interesante que yo llevaba buscando muchísimo tiempo y que hoy estoy súper feliz y complacida de que esté con nosotros acá en este episodio. ¿Cómo estás, Andresito? Bien, Andrea, muchas gracias por la invitación. Súper, miren, Andrés Vecino, él es un colega, no tan colega. Andrés es médico de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y un doctorado en Sistemas de Salud. Es profe, en este momento es profe e investigador de sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Andresito, esta es una hoja de vida demasiado espectacular. O sea, de verdad me parece fantástico tenerte conmigo. Esto es una parte como muy académica tuya, pero ¿quién es Andrés Vecino? Cuéntanos a la comunidad qué eres tú, lo que nos quieras contar. Bueno, de nuevo gracias por la invitación, Andrea. Yo simplemente soy un médico que decidió estudiar economía en su momento para entender un poco los mecanismos económicos por los cuales funcionan los sistemas de salud. Y fue así como enruté mi carrera desde por allá el 2005. Y ya llevo varios años trabajando justamente en eso, en sistemas de salud, particularmente en Latinoamérica, y pues muy interesado en lo que pasa en Colombia siempre, porque es mi país, y pues porque el sistema de salud está pasando por un momento crucial. Fantástico, y de hecho esa fue la motivación de invitar a Andrés al episodio, porque fácilmente este puede ser uno de los episodios más ñoños de todo el podcast, pero es un episodio que yo creo que queremos hacerlo como muy a nivel, muy sencillo, muy práctico, muy para que lo escuche cualquier persona que no necesariamente tiene que ser ni economista, ni médico, ni nada de eso, ni político. Simplemente queremos hacer como un episodio como informativo de lo que nos compete a todos, que es la salud de todos, del país. Entonces, por eso estoy tan emocionada de estar aquí con Andresito. Entonces, les voy a contar, esto sí es puro chisme. Yo, para tener aquí a Andrés, ¿cuánto tiempo llevamos? Yo ahí como insistiéndote que hiciéramos este episodio. No sé, ¿meses? Sí. Creo que toda mi intensidad floreció con Andrés. Yo le escribía como casi todos los días: hola, Andresito, hola, 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 hola. En fin, yo conocí a Andrés en pregrado. Yo lo conocí cuando yo estaba en primer semestre y él iba un semestre arriba mío. Y para que ustedes sepan, Andrés siempre fue un tipo brillante, un tipo demasiado pilo. Y yo me acuerdo que tú nos enseñabas anatomía, ¿no? Eras monitor de mil cosas. Mejor dicho, Andrés siempre iba un semestre más arriba, pero siempre fue alguien que uno veía como, wow, ese man es muy pilo, de los pilos del semestre. Pero yo te quiero preguntar, pues no, él se graduó de medicina como yo, de la Universidad Javeriana. ¿Cómo resultaste en ese mundo de la economía? Cuenta ese cuento. Yo en algún momento de la carrera quise hacer salud pública, pero yo sentía que en el momento la oferta de programas y la oferta educativa en salud pública no era exactamente lo que yo quería. Yo quería entender mejor cómo hacer política pública en salud. Ok. Y digamos, muchos pueden estar en desacuerdo, pero pues una visión parcial, obviamente, como muchas cosas en la vida, pero en el momento yo creía que tenía sentido estudiar economía para entender los métodos, para hacer análisis de datos, digamos, de datos observacionales, ¿no? O sea, no experimentales, sino las bases de datos del DANE, por ejemplo. Es algo que los economistas hacen muy bien.
Y además la teoría económica sobre cómo funcionan los incentivos y los comportamientos, que es en últimas a lo que se dedica la economía, cómo funcionan, cómo se comportan no solo las personas, sino también las instituciones. Y es por eso que yo quería... Resultaste allí. Es una locura. Ahora que tú mencionaste una cantidad de palabras que para mí son como terror, porque yo, como de médico, escuchar incentivos, eso es como, es otro idioma. Mi esposo habla todo el tiempo, mi esposo es economista, entonces pues te entiendo perfectamente. Bueno, pero entonces yo quiero saber, para la gente también, para que entiendan, ¿qué es salud pública? O sea, digamos que uno escucha mucho de eso y políticas públicas, entonces, o sea, más o menos qué es lo que uno trataría un salubrista, o más o menos en qué se enfocan, o digamos tú también a nivel de economía, cómo abordan la salud desde esa visión. La medicina suele estar enfocada en la salud individual, en asegurarse de que cada uno de tus pacientes esté bien, Sí. Y tenga el mejor cuidado posible. La salud pública se trata de asegurarse de que la salud colectiva de las poblaciones sea la mejor posible. Y eso en algunos aspectos es sinérgico, mejora la salud individual, mejora la salud colectiva. Total. Pero otras veces hay tensiones en las que algunos aspectos en la salud individual, por ejemplo, hacer tratamiento muy intensivo en algunos casos, que es muy costoso, puede tener implicaciones en la salud colectiva, porque esos recursos podrían usarse para tratar más personas. Vacunar más niños, hacer más cuidados prenatales. Total. Entonces, digamos que en ese aspecto a veces hay tensiones. A mi forma de ver la salud pública en Colombia y en algunas otras partes del mundo no ha terminado de desmedicalizarse. Okay. No ha terminado de entender que la salud pública es diferente a la salud individual. Total. Y que esa tensión genera a veces problemas porque cuando los médicos con todo el derecho quieren mejorar la salud individual de sus pacientes, a veces, por ejemplo, por hacer tratamientos muy intensivos, muy costosos, pueden estar afectando las finanzas del sistema. Claro. Entonces, reconocer esa tensión y tratar de resolver esa tensión es lo que quienes trabajamos en sistemas de salud, que es solo una parte pequeñita de la salud pública, digamos que es lo que nos enfocamos. Durísimo. Mira que yo te tomo la palabra ahí y creo que tienes toda la razón, y creo que a los médicos que nos dedicamos a la medicina, nos cuesta mucho entender eso, y es porque hay a veces que los recursos son limitados y hay que tomar decisiones, y esa toma de decisiones no debería estar a cargo del que uno está sesgado porque uno quisiera siempre favorecer a sus pacientes, pero creo que las decisiones deben estar en manos de alguien que conozca absolutamente en dónde es que deberían estar ciertas intervenciones que van a tener un mejor impacto, mejores cosas, y eso definitivamente yo siento absolutamente que no está en las manos casi nunca de un médico. Yo creo que las decisiones micro, es decir, las decisiones sobre hacer un parto vaginal versus una cesárea, hacer una intervención versus otra, dar un medicamento versus otro, esas son decisiones que le competen al médico. Sí. Porque la función del médico, lo que hace parte de su juramento, es maximizar, mejorar, tanto como sea posible, la salud de su paciente. Sí. Pero el sistema de salud tiene balances diferentes. Y esas decisiones deben ser hechas por personas que trabajan en el sistema de salud. Total. Y yo creo que esa interacción debe ser tan productiva como sea posible. Pero como menciono, yo creo que a veces la salud pública no ha terminado, en algunos países, en Colombia, no ha terminado de desmedicalizarse. Sí. Y entonces es muy difícil tratar problemas de política pública en salud con la cabeza de un médico. Porque desafortunadamente, y esta es una tensión que es real, que ocurre, no siempre maximizar la salud de cada paciente es maximizar la salud de la población. Total. Y uno tiene que asegurarse de hacer las cosas de la forma más equilibrada posible. Total. Bueno, entonces ya saben para dónde vamos, ¿no? Entonces ya hablamos un poquitico, ya echamos el chisme, pero estamos en un momento coyuntural así bien especial que tiene que ver con nuestro sistema de salud, tiene que ver con la reforma de la salud. Creo que hay muchas dudas y creo que hay mucho desconocimiento, y traje a Andrés para que
resolviéramos, digamos que nos ubicáramos un poquito en el sistema, nos ubicáramos un poquito en la reforma, discutiéramos un par de cositas y así, digamos que tenemos un poquito más de conocimiento de lo que está pasando y entonces pues también podemos empoderarnos un poquito más, que yo creo que al final vamos a mirar como cuáles son las formas en que podemos de pronto tomar un poquito más como de la voz en ese sentido. Claro. Espectacular. Bueno, y entonces te encantan los sistemas de salud y por eso eres profe de sistemas de salud. Entonces imagino que sabes un montón de nuestro sistema de salud. Yo en el 2018 hice un trabajo de compilación de un libro sobre el sistema de salud colombiano, y me di cuenta de que realmente nadie entiende totalmente el sistema de salud y yo creo que tampoco soy esa persona. Yo creo que es tan complejo que muchas personas entienden fragmentos de él, pero que siempre hay pedazos que la gente no entiende del todo, incluso personas que trabajan en el sistema todo el tiempo. Entonces, digamos que ese es parte del problema, de alguna manera, la complejidad. Sí. Y es tan complejo que a veces es muy difícil decirle a las personas que no tienen por qué saber todas esas vicisitudes del sistema pequeño. De salud, porque esto es importante para ellos. Sí. ¿No? Y es un poco, quizás, el trabajo que yo he tratado de hacer, y es tratar de aterrizar en la medida de lo posible estos temas, digamos, para que la gente los entienda, para que sepa, digamos, que se viene el sistema. El ciudadano, perfecto. Bueno, yo quiero que hagamos, y sabes que yo, de nuestra audiencia, digamos, de la comunidad, tenemos casi toda la gente que nos ve, que nos escucha, es gente joven. Y de pronto ellos nunca vivieron esa transición que hubo del sistema previo al sistema actual. Realmente digamos que el sistema actual también ha cambiado un montón desde que empezó todo esto con, no sé, Ley 100, no sé si fue desde eso, y se ha ido reformando, digamos, en miras de irse como mejorando, digo yo, automejorando, e ir recogiendo como lo positivo, pero hablemos de los principios iniciales en los que se fundamenta, digamos, nuestro sistema. Eso se lo enseñan a uno también en medicina, pero uno lo ve así como, o sea, eso es, ni un semestre le dan a uno de esto. Entonces, ¿cuáles son sus características y cuáles son sus principios? ¿Qué quiere este sistema de salud y cómo trata, por medio de qué mecanismos los trata de garantizarlo? Claro. Pues el sistema de salud colombiano anteriormente, como otros en la región, salía de los sistemas de seguridad social, que eran básicamente sistemas que se aseguraban de que los trabajadores tuviesen un sistema de salud pues decente, ¿no? Esos sistemas, muchos de ellos todavía existen en muchos países en la región, en Colombia de alguna manera también, pero reformado después de la Ley 100. Y existía otro tipo de provisión de servicios de salud, y aquí me refería en general a provisión de servicios de salud, atención en salud, no me refería a salud pública. Podemos hablar de eso después. Si quieres, pero me estoy refiriendo a cómo la gente recibe servicios de salud. Cuando la gente tenía con la gente que no trabajaba o que participaba en el mercado laboral informal, estas personas iban a lo que se conocían como hospitales de caridad, ¿no? Wow. Que eran hospitales pagados por el Estado, médicos pagados por el Estado, y esa palabra de caridad a mí me duele, ¿cierto? Pero en el momento era totalmente normalizada. Hoy en día tenemos un sistema de salud en el cual el derecho a la salud es un derecho constitucional. Total. Pero anteriormente teníamos hospitales de caridad. Wow. Y eso venía antes de esta reforma. Y era de caridad básicamente porque, y ese es el caso de muchos médicos en esa época, que hacían consulta en la tarde privada y de ahí derivaban sus ingresos, e iban en la mañana a hacer las rondas pues en el hospital de caridad. Una cosa que no debía ser así. Esa no es una forma decente de recibir servicios de salud. Y en los 90 varios sistemas de salud cambiaron en la región, uno de ellos el colombiano. Entonces básicamente se creó un sistema entendiendo que quizás la peor amenaza, una de las peores amenazas que tiene un sistema de salud son sus costos crecientes. Total. Porque simplemente cada vez las personas demandan más servicios con razón, cada vez las personas necesitan más servicios, que es diferente a demandar más servicios. Y tercero, porque la tecnología cada vez es más costosa y los profesionales altamente especializados como Andrea son cada vez más costosos. Entonces, una de las principales amenazas de los sistemas es
son los costos. Y la forma de lidiar con esos costos es crear un sistema de aseguramiento. Ok. Entonces, de forma que esa atención en salud especializada que Andrea provee a sus pacientes no tengan que sacarla del bolsillo, sino que de hecho la puedan recibir por un costo menor, una cuota moderadora o cero. O cero. Que eso me parece una locura. Gente que Es recibe locura. unas atenciones costosísimas y salen del hospital como si nada. Yo creo que si los colombianos recibieran la cuenta en su correo electrónico de lo que les costó su atención, su parto, la resección de ovario, la esterectomía, yo creo que si ellos fuesen conscientes de eso, el sistema estaría en otro punto. Porque realmente lo que el sistema hace por su diseño es enorme, aunque tiene muchos problemas, y vamos a hablar de ellos y cómo solucionarlos. Entonces, la creación de ese sistema de aseguramiento básicamente implica dos cosas. Una es mancomunar recursos, traer plata de donde haya. Una son las cotizaciones, que son lo que probablemente muchos oyentes hacen, que es cotizar. Al sistema de salud. Pero también hay recursos públicos involucrados. También hay plata directamente del presupuesto nacional que es girada para eso. Y cada vez ha sido más, porque es difícil pedir más cotizaciones y al mismo tiempo los costos incrementan. Entonces es necesario poner, digamos, esa adición de dinero. Y lo otro es la mancomunación de riesgo. Y eso implica asegurarse primero de que uno tiene una población suficientemente grande. Porque si solo somos Andrea y yo, y Andrea pone el 12% de su salario, y yo también pongo el 12% de mi salario, pero yo me enfermo de una enfermedad que cuesta 100 millones al año, probablemente entre Andrea y yo no vamos a poder pagar. No. Pero si hacemos esto en una población de 1, 2, 3 millones de personas, tal vez sí. ¿Sí? Ok, o sea, lo que haces es como mezclar el riesgo o algo así. Exactamente. Okay. Pero para mezclar el riesgo no es solo mezclarlo, también es gestionarlo. Gracias. Dale. Sí. También es asegurarse de que primero las personas reciben el cuidado temprano que necesitan, la gestión de riesgo en salud, pero también la gestión de riesgo financiero. Y esto es algo que se puede hacer o explícitamente o implícitamente. Implícitamente lo hacen los sistemas de salud de Reino Unido, de Canadá, de Costa Rica, donde hacen listas de espera. Y entonces le dicen, mire, usted necesita una resonancia magnética, pero se la puedo hacer en 2 años. No estoy exagerando con los tiempos. Esos son los tiempos. Esos son los tiempos. Wow. Usted necesita que le saquen la vesícula biliar, se la puedo hacer en 1 año y medio. O en 1 año. Parce. Usted necesita una endoscopia, se la hago en 12 meses. En Colombia no experimentamos eso. No. Y creo que no somos conscientes de eso. No somos conscientes de eso. Esas barreras implícitas no las experimentamos, pero sí experimentamos las barreras explícitas, que es la EPS diciéndonos no autoriza. A veces no agenda también, pero usualmente la no agenda corresponde a otro problema que tiene el sistema de salud, que podemos hablar después, que es la oferta de personal de salud, que es poquito en el país, muy poquito. Ok. Pero digamos que ese sistema explícito de decir, bueno, tal vez usted no le va a dar este procedimiento, es muy antipático, a nadie le gusta, a mí personalmente tampoco me gusta. No, qué fastidio. No, y además porque uno está preocupado por su salud, no quiere que la atiendan. Eso es innegable. Y yo creo que hay formas más inteligentes de hacer, digamos, esa gestión de riesgo explícita que hemos estado haciendo hasta ahora, razón por la cual a algunas personas no les gusta el sistema, con razón. Yo creo genuinamente que lo podríamos haber hecho mejor, lo hemos hecho en forma deficiente, en mi forma de ver, esa gestión explícita, y es por eso que mucha gente no le gusta el sistema. Y digamos que ahí yo les doy la razón. Sí. Pero si uno mira esto desde lo macro, uno entiende por qué es que esto ocurre. Y esto ocurre es para hacer rendir los recursos, para que esa colecistectomía se haga en el mes 3, no en el mes 12. Esa endoscopia se haga en el mes 3 también, no en el mes 16. Claro. Y esa cadera se pueda reemplazar. Entonces, digamos que de esos y lo mencionaba al principio, de esos que está lleno el trabajo en sistemas de salud, es encontrar esas tensiones y ver cómo las podemos solucionar de la mejor manera. ¡Wow! ¡Fantástico! Entonces, listo. Tú ya hablaste de esa transición que hubo inicialmente en esos sistemas el anterior a este, y digamos que esto ha hecho que sea como un sistema solidario, que sea como un sistema universal, como tú lo dijiste. Ustedes se han dado cuenta que puede alguien no tener recursos y
entra y se atiende y al final resulta, no sé cómo tú nos vas a decir que salen los recursos, es integral, te cubre, digamos, una atención que puede ser un poquito compleja, que requiera bastantes tipos de intervenciones y la cumple, o sea, al final digamos que es tener como ese, yo no sé si decirle como una bolsa en donde todos vamos aportando y lo gestionan, luego decimos quiénes. Eso hace que este tipo de cosas se puedan dar. Exactamente, okay. Exactamente. Y que las personas puedan efectivamente, pagando una cotización, o muchos, la mitad del país en el régimen subsidiado no pagando nada, okay. Pueden recibir servicios de salud altamente costosos. Pero hay problemas. No todas las personas reciben el cuidado que deberían, particularmente las personas en áreas rurales. Entonces hay un primer problema del sistema que hay que decir que existe, y es que mientras, y probablemente la mayoría de oyentes de este podcast, personas que residen en áreas urbanas reciben un cuidado de salud relativamente bueno, especialmente relativo a lo que pagamos como país para el sistema de salud, en áreas rurales no están así. Y se ha planteado por mucho tiempo, se ha tratado de hacer, se ha pensado cómo hacer, pero nunca hemos llegado al punto de implementar realmente, y es mucho más complejo, pero no hemos llegado al punto de implementar realmente un sistema de salud que sea apropiado para la economía rural y que satisfaga las necesidades de salud de esta población, que es más o menos el 15% del país. Y es que yo te voy a decir, y creo que los que hemos trabajado en área rural, lo hemos visto de cara... A mí me fascina que los médicos se vayan a hacer el servicio social obligatorio, que es el rural, que eso dejó de existir, ahorita como que toca otra vez hacerlo, pero yo lo que vi allá fue la Colombia real, o sea, uno lo que vive aquí es fantástico, Bogotá es divino, lo que sea, en general se solucionan la mayoría de los problemas, pero lo que uno ve allá es otro panorama, es diferente, pero aparte de todo, creo que tiene unas complejidades también, y eso que yo estuve en un lugar espectacular, pero tienen problemas de accesibilidad. Yo estuve en Ubaté, entonces era espectacular porque las veredas eran ahí súper cerca y todo, pero di tu Guainía, ¿cómo haces para remitir un paciente? Yo remitía a un paciente a Bogotá y llegaba en 2 horas. De Guainía, ¿cómo te vas a remitir un paciente que requiere una atención en 3er, 4 nivel? Entonces, tiene esas complejidades, pero digamos que eso no, o sea, el sistema de salud tiene problemas, pero también tiene que lidiar con esas particularidades de la geografía del país, que creo que también es otro reto. De la geografía y de la inequidad estructural del país, ¿no? Porque tenemos ciudades ricas, a pesar de todo, como Bogotá, o Cali, o Barranquilla, o Medellín, y áreas rurales realmente que pues tienen condiciones muy difíciles. Entonces, es un país muy desigual, y esa desigualdad se refleja, por ejemplo, en la infraestructura del sistema de salud. Total. Pero, en cuanto a lo que es protección financiera, por ejemplo, es un cuento diferente. Entonces, con un colega hicimos un estudio de barreras a servicios de salud en Colombia, y para que vean, más o menos es alto, el 20% de los colombianos experimentan algún tipo de barrera. ¿Sí? Y eso está mal, eso hay que arreglarlo. Sí. Más o menos el 2% solamente experimentan barreras geográficas. ¿Sí? Eso en parte está explicado por el hecho de que no son muchos los colombianos que viven en áreas rurales, es el 15%, es en parte consecuencia de la migración hacia las ciudades derivada de las diferencias en las potencialidades económicas. La guerra también nos ha urbanizado bastante, pero entonces en ese sentido digamos que el sistema de salud sí se ha asegurado de que personas en áreas rurales que acceden a servicios, y hay un primer problema, sí estén protegidos financieramente. Entonces, decía, 1 de cada 5 experimenta barreras, pero cuando uno va a mirar la principal barrera, es la barrera de acomodación o de aceptabilidad. Es decir, no es financiera, no es geográfica. Es que las personas sienten que no les gusta el médico, por ejemplo, el que van. No se sienten bien tratados, o el sistema no se acomoda a lo que ellos necesitan. Por ejemplo, las citas son lunes a sábado de 8 a 5 y ellos trabajan en el mismo horario, entonces ¿a qué hora van a ir al médico? O no hay agenda.
o digamos, o no les dan la autorización. Este tipo de cosas que son las barreras de acomodación, es decir, cómo el sistema de salud se acomoda a las necesidades de las personas, Sí. son las principales barreras, pero no son las financieras. Okay. Si uno mira en los 3 quintiles inferiores de ingreso, es decir, la población básicamente que es pobre, muy pobre y vulnerable, más o menos solo experimentan barreras financieras el 1% de las personas. Es muy, o sea, es una cifra muy buena. Impresionante. Es una cifra muy buena, Sí. es un gran logro del sistema. Pero por otro lado, más o menos el 11-12% de ellas experimentan Las barreras de acomodación porque el sistema de salud no se acomoda a sus necesidades. Entonces, claro, hay cosas buenas, hay cosas malas. Yo creo que deberíamos enfocarnos en arreglar las cosas malas, y hacer un mejor sistema de salud, Claro. no iniciarlo todo como si pues nada. Borrar nueva. claro, listo. Entonces, yo, digamos, un poquito más, digamos, para explicar un poquito más acá de nuestro sistema actual, yo quiero que expliquemos un poquito y que tú nos expliques, porque de verdad, o sea, uno es medio, tiene poco conocimiento en esto, y es, listo. El sistema se financia con lo que aportamos, los que cotizamos y todo esto. Tú dijiste que hay otra parte que se recoge del presupuesto nacional. Y que se va incrementando en los años. Ok. Y hay otra cosa, y yo no sé si de parte de los impuestos, licores y demás otras cosas también va hacia allá. Sí, también. No sé qué más aporta ahí, digamos, para financiar el sistema. Esas son las 3 principales fuentes para el sistema, para el régimen contributivo y subsidiado. Sí, ok. Hay unos regímenes especiales, los de policía, fuerzas militares, maestros, que digamos que van aparte. Sí, eso no. Son pequeños en general. Y el subsidiado, digamos que va subsidiado de los que están cotizando. En parte hay plata de las cotizaciones, Sí. del contributivo, que eso se ha ido reduciendo en el tiempo, Ajá. montos. En gran parte viene de las entidades territoriales y en parte viene del presupuesto general de la nación. Fantástico. Entonces, de ahí es donde viene la plata con la cual se hacen procedimientos, se atienden pacientes, se hace hospitalización de personas en régimen subsidiado. Pero rápidamente, porque estás mencionando eso, me parece importante. En este estudio, por ejemplo, encontramos una cosa. Sí. Las barreras que experimentan en áreas urbanas el régimen subsidiado Sí. son las mismas que experimenta el régimen contributivo en áreas rurales. ¿Qué? Entonces, Wow. lo que es evidente Sí. es que más que el problema, más allá de ser un problema de régimen subsidiado versus contributivo, es un problema de la Colombia urbana versus la rural. Sí. Y es por eso que digo que hemos fallado en hacer un buen sistema de salud para la Colombia rural. Creo que ese es un pendiente que el país tiene, pero que al mismo tiempo creo que lo hemos politizado en exceso y llegaba al punto en el que ya no nos estamos comunicando al respecto. De acuerdo, bueno, yo creo que después vamos a hablar de eso. Bueno, y entonces ese dinero debe ir a quienes como que administran cómo se va a gastar ese presupuesto. Esa plata se acumula anteriormente en una cuenta llamada el FOSIGA, hoy en día es el ADRES, son diferentes. Sí. Y el ADRES la distribuye a las EPS. La distribuye básicamente, trata, digamos, de cuantificar el riesgo. Entonces manda más plata si son mujeres en edad reproductiva, que ve Andrea acá. También si en áreas rurales. Bueno, y unas pocas condiciones más, pero esa es en general la forma como funciona. Actualmente es más o menos de 1.200.000 pesos para el régimen contributivo y casi 1.100.000, si mal no estoy, o casi 1.000.000, más o menos 1.100.000 para el régimen subsidiado. Ok, fantástico. Entonces, las EPS lo que tienen que hacer es como, ahí sí, empezar a gestionar como, bueno, entonces yo tengo estos afiliados, tengo que fijarme en esta población, cómo la voy a manejar, este se enfermó, me toca esto, me toca con los hospitales con los que yo tengo el convenio, entonces girarles lo que ellos se gastaron en atender mis usuarios, los que están afiliados conmigo y todo eso, más o menos, o sea, yo lo estoy tratando de poner como súper sencillo, yo sé que es mucho más complejo, pero digamos que más o menos eso es lo que debe hacer la EPS. Más o menos lo que debe hacer es eso, es gestionar a dónde va el paciente. Sí. Y pagar al hospital o al proveedor, a la EPS que da ese servicio. Ok, pero digamos que yo quiero también, yo no es que, ojo, aquí no hay conflicto de intereses, yo no tengo, aquí digamos, aquí nadie me patrocina, yo
No. A mí tampoco. Eso debemos haberlo dicho al principio. Sí. Pero digamos que ni soy fan de ninguna EPS, pero quiero un poco desatanizar un poco las EPS porque siento que les ha caído como todo el lodo de todos los problemas, seguramente que es como a quién echarle la culpa de lo que está pasando en el sistema de salud. Y yo quiero que hablemos un poquito de eso, y es como, ellos creo que tienen más funciones que solo darle plata a los hospitales y todo esto. Creo que les toca responder por mucho más, y creo que también hay un tema muy duro, y es como cuánto les giran por paciente, y si el paciente sale más caro, entonces el tema como que se empieza a complicar. Claro, es exactamente eso. Entonces, cuando yo tengo una población de 1, 2, 3 millones de personas, si una persona cuesta 50 millones en su atención un día, en una hospitalización, yo saco la plata de los otros. Pero por eso debo tener una población suficientemente grande y ser muy hábil en cómo manejo esos recursos. Y ese es un ejercicio difícil de hacer. Total. Eso no es fácil. Ok. Yo creo que es importante decir que todos los sistemas de salud tienen alguien que es el que digamos que tiene que ser el que toma las decisiones difíciles, es el que niega servicios de alguna manera. Sí. En Colombia es la EPS, Total. pero en el sistema de salud británico se hace, como dije, implícitamente con listas de espera, por ejemplo. Entonces no es que le digan a la persona que no le van a hacer esto, sino que le dicen que se la hacen en 2 años, ¿sí? Aquí tenemos una combinación, también hay listas de espera para algunas cosas, Sí. por otras razones también, pero digamos que siempre tiene que existir ese actor que dice no, que pone la restricción. Ese papá que no le da todo al chino, ¿sí me entiendes? Es alguien que realmente tiene que decir, bueno, no se puede decir a todo. Es cierto, pero digamos que yo también creo que las formas como lo hemos hecho han sido, no es por culpa de nadie, sino que por el desarrollo del sistema y el desarrollo, por ejemplo, del sistema de información, ha sido burda. O sea, yo sí creo que en algunas ocasiones posiblemente se han negado cosas que no se debían haber negado. Okay. Otras veces no se han negado cosas que se debían haber Que se negado. ve regalo. Sí. Y entonces, en ese gris es donde caen muchos casos de los que escuchamos, y eso, digamos, no debería pasar. Deberíamos enfocarnos, y ese es otro tema, no solo en mejorar la salud rural y hacer un modelo diferencial, sino también hacer un sistema mucho más preciso, que tenga menos esos casos en los cuales estamos negando algo que no deberíamos negar, o estamos dejando de negar algo que deberíamos negar, ¿no? Fantástico. Entonces, ese papel es muy difícil. Sí. Y ese actor es el de las EPS. Sí. Y es por eso que toda la rabia que puede tener la gente hacia el sistema de salud, de hecho, digamos, va dirigida hacia las EPS, porque las EPS son las que niegan. Claro. Pero en últimas es todo el sistema el que está fallando. Que está fallando. Entonces, un ejemplo reciente de esto es lo que ustedes seguramente escucharon sobre el problema entre Sanitas y Cruz Verde, ¿no? Claro. Sanitas venía con una deuda creciente con Cruz Verde. Cruz Verde es el gestor farmacéutico, es quien básicamente distribuye los medicamentos de quienes están en Sanitas. Esa deuda es tolerable cuando, y digamos, en general cualquier cosa es tolerable cuando uno mira hacia el futuro y dice, bueno, me van a pagar en el futuro, entonces puedo más o menos manejar. Cuando el sistema de salud se pone en el punto en el que está ahora, por diferentes razones que podemos hablar, Cruz Verde dice, usted me dé mucha plata, yo ya no... Y con esta incertidumbre. Con la incertidumbre, no hay confianza, entonces dicen no más. Y eso fue básicamente lo que ocurrió. Sanitas hizo un esfuerzo grande, o sea, Cruz Verde también, digamos que estaba tomando las decisiones que tenía que tomar para ellos. Sanitas hizo lo posible y trató, digamos, y consiguió otro gestor farmacéutico, lo hizo exitosamente, pero al mismo tiempo ya no es lo mismo, porque el gestor farmacéutico nuevo dice, bueno, pero fíjese, si Sanitas está en esta situación, mejor no le doy mucho campo de crédito porque quién sabe qué pasa. Sí. Entonces, es ahí donde la incertidumbre juega un rol muy importante en el sistema de salud. Y a veces quienes toman decisiones parecieran no necesariamente darse cuenta de eso. Sí. Y de hecho con sus acciones o con sus declaraciones públicas pueden estar empeorando el problema. Total. Es que te digo decir que la pérdida de confianza en muchos niveles, en el sistema, en los pagadores, en los prestadores y todo eso. Y los médicos. Y en los médicos
yo creo que afecta a todo el sistema. Claro. Afecta a todo el mundo. De acuerdo. Es tremendo. De acuerdo. Y yo creo que estamos en ese punto, pero yo creo que más adelante yo creo que podemos hablar de eso. Quiero que hablemos de las IPS. Entonces ya hablamos de las EPS, que son los aseguradores, y las IPS son los, pues, los hospitales, los centros médicos, son quienes prestan el servicio de salud. Exacto. Ellos simplemente, digamos, su papel es prestar. O sea, contratar, digamos, ciertos servicios con la EPS. Claro. Y tener también como una población objetivo a la que te puede consultar a ese centro y final. Correcto. ¿Algo más con respecto a las IPS? No, pero yo sí quisiera llamar la atención sobre un problema acá. Imaginen un sistema, digamos, el texto actual, que siempre puede cambiar, por supuesto, convierte la figura de las EPS en gestoras. Anteriormente, digamos, los textos iniciales que se filtraron antes, incluso ser radicados, no incluyen las gestoras. Las gestoras fue una adición que ocurrió en el trámite en la Cámara. Imagínense que no hay gestoras, ¿no? Y podemos hablar más de las gestoras en el cual yo no estoy de acuerdo, pero imagínense que no hay gestoras. Yo ahorita hablé de quién gestiona al paciente, quién lo direcciona, quién hace la mancomunación de riesgo y quién hace la mancomunación de recursos. Los hospitales son buenos para proveer servicios de salud, pero no para hacer esas otras cosas. No, déjenos nomás la tareita que tenemos y seguimos bien. Exacto. Está bien. Entonces, si ahora yo estuviera adscrito a un CAP, que es un mini hospital de alguna manera, un centro de salud, pues, de atención primaria, que presta servicios, él ahora va a tener que hacer gestión de riesgo. Tiene las capacidades a mí no me queda claro que tenga las capacidades. Ahora, saquen las gestoras, pongan a un hospital, el hospital que tú trabajas, por ejemplo, que atiende su área cercana. ¿El hospital tiene la capacidad de tratar a todas las personas que están en su área? Yo no estoy seguro. Yo tampoco estoy segura. Porque simplemente no tiene las capacidades creadas. Sí. Es una cosa que toma tiempo, toma institucionalidad, toma recursos. Estudio también para saber cómo es la población, Claro, una cantidad de cosas. Claro, Sí. es mucho más complejo que simplemente decir. Y a mí sí me preocupa esa transición. Sí. Entonces, los hospitales cumplen bien su función, las clínicas, los prestadores, todas las IPS, pero no me queda claro que ellos tengan la capacidad de tomar parte de las funciones de los aseguradores. Y en la práctica es lo que termina pasando. Entonces yo no estaría tan claro que las IPS tienen la capacidad de hacer esa función de las EPS. A mí me preocupa realmente que en la práctica, porque finalmente menos importa lo que está en el texto, que es amplio, y más lo que ocurre en las resoluciones, en los decretos específicos, en la política pública específica, o en la práctica misma, en la usanza. A mí me preocupa que los hospitales terminen teniendo una función un poco implícita que no ha sido claramente establecida. Ok. Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Quién, digamos, me falta algún actor dentro de nuestro sistema? Digamos que el Estado, ¿qué tanto participa dentro de todo este sistema de salud? ¿Cuál es su papel real? El Estado actualmente tiene una función de prestación muy pequeña, muy pequeña. Básicamente, algunos hospitales que son todavía del gobierno nacional, digo directamente. El Estado, cuando uno habla a nivel regional, departamental, obviamente hay hospitales departamentales que existen, hay centros de salud departamentales y municipales, también existen. Entonces el Estado tiene una función de prestación. El Estado tiene una función de regulación, que es probablemente la más importante, asegurarse de que todo funcione bien, y de que los recursos se giren, ¿no? Digamos que esas son las funciones grandes del Estado. Estoy diciendo Estado, más allá del gobierno, del gobierno, pero hay otros actores que creo que son importantes. El personal de salud, que es muy importante, obviamente es quien finalmente digamos que presta los servicios. El sector salud es una industria intensiva en trabajo, no intensiva en capital. No es como una extractora de petróleo que uno puede reemplazar personal por máquinas y meterle plata. Eso no funciona así. Uno necesita personal altamente capacitado, que tarda tiempo en capacitarse, y esa parte, incluso con el apoyo
y aquí me meto un poco en el tema de reforma, pero incluso con el apoyo de algunos grupos de médicos particularmente enfermeras también, a la reforma no les da mucho. A mí me parece un poco, me duele un poco eso, porque uno de los principales problemas del sistema de salud colombiano es que tiene pocos médicos, pocas enfermeras, muy pocas enfermeras, tiene solo 15 por 10.000 habitantes cuando debería tener 70 en el estándar de OCDE. Wow. Es la más baja de los países grandes de la región, y tiene pocos especialistas y no hacen nada al respecto. Entonces, yo quería hablarte de eso porque eso no lo tiene tan claro la gente del personal de salud, y eso no lo ve uno tampoco como en las facultades ni nada de eso, como que se esté moviendo el asunto en ese aspecto. No te lo dicen, no son conscientes, y a mí sí me preocupa que no hay una política pública clara. O sea, en el texto hay unas cosas escritas, pero realmente no hay una política pública clara sobre cómo mejorar la oferta de personal de salud. Y es un tema preocupante en Colombia. Hay muy pocos médicas, muy pocas enfermeras, y muy pocos personas de salud de otras especialidades, otras carreras, disciplinas. Entonces, digamos, es un problema grande. Y otra parte, otro actor importante son los usuarios del sistema, son los pacientes, que en esta discusión de reforma realmente, desafortunadamente, poco han sido escuchados. Muchos pacientes tienen ahora enfermedades crónicas serias. Estoy hablando de cáncer, diabetes complicada, falla renal crónica, y no hay ningún mensaje del gobierno, del Congreso, de la bancada del gobierno que está pasando la reforma del Congreso, que les diga, miren, este es el proceso de transición para ustedes van a estar bien, ustedes son nuestra prioridad, nada de eso. Okay. Casi que son como, simplemente están omitiéndolos, y a mí sí me gustaría saber más concretamente cómo se va a garantizar la atención continua de estas personas en esa transición. Claro, porque es que requieren demasiada atención, o sea, mucha atención, recursos. Mucha atención. Es que pensar nomás. Un colega, Paul Rodríguez y otros hicieron un paper recientemente, que está disponible en línea. Ellos básicamente midieron, entre otras cosas, qué pasa cuando una EPS se liquida y se trasladan los pacientes a otra EPS. Y él encontró que la probabilidad de mortalidad es 25% mayor. Es enorme. No quiere decir que el 25% de las personas murieran, no, sino que la probabilidad de morir, que puede ser X%, se incrementa en 25 puntos porcentuales. Es muchísimo. Es una locura. Y eso pasa solo con el traslado de una EPS a otra. Ahora imagínate exacto, un cambio así estructural. El traslado de un sistema al otro. No quiero pensarlo. Entonces sería muy triste realmente que tantas personas que requieren manejo intensivo, continuo, queden a la deriva, sin saber qué hacer, porque simplemente institucionalmente no hay mecanismos claros de transición. Claro. Bueno, listo. Uy, ya. Mejor dicho, pintaste como todo el panorama de cómo es ahorita y todo esto. Yo entiendo que nuestro sistema no es perfecto. Yo sé que tiene muchas falencias, yo entiendo. ¿Tú lo vives? Yo lo vivo, y digamos que a pesar de que uno identifica las fallas, yo me siento muy complacida de ver cómo muchos pacientes que pasan a través de mis cuidados y de la institución y todo eso, salen perfectamente teniendo una atención compleja y miles de cosas, y uno dice, yo creo que esto en otras circunstancias no sería posible. Entonces, digamos, con respecto a las fortalezas, que creo que lo hemos hablado desde el principio, es como qué importante es que cada usuario tenga una atención completa, integral, oportuna, este tipo de cosas, digamos que lo tenemos, pero entiendo también que tiene muchas debilidades, y tú ya lo has hablado, sobre todo en el área rural. Atención rural, sí. ¿Qué más hemos hablado con respecto a cómo... El personal de salud es una poca oferta de personal de salud. Otro tema importante es la fragmentación. Entonces, más temprano yo me invitaron a una clase, fui a una clase, y les decía a los estudiantes, les mostraba cómo, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, hoy en el sistema de salud está muy bien tratada en general. En un área urbana, hay que aclarar. En una área urbana, una persona con cáncer, en general,
en general, en promedio, obviamente siempre hay excepciones, pero en promedio recibe una buena atención, Sí. especialmente relativa a, digamos, la plata que como país le ponemos al sistema. Sí. Pero para llegar al diagnóstico de cáncer, ese es otro rollo. Ah, sí. Sí. Entonces, posiblemente hay personas que han pasado meses yendo al médico, no hay agenda, el médico efectivamente no los mira bien tal vez al inicio, no les pide el examen que les tiene que pedir, se siguen sintiendo mal, después terminan en urgencias y están más complicados. Sí. O sea, eso pasa. Sí. Entonces, claramente, y yo creo que ese es un aspecto quizás positivo de la reforma, es tratar de pensar cómo uno puede asegurarse de que los pacientes tienen cuidado pronto, precoz, para, digamos que para que las cosas no se compliquen. Eso es importante. Ok. Lo que pasa es que yo no estoy seguro de que la reforma, más allá de esa intención, plantee los instrumentos de política necesarios para que llegar a eso. Exacto, para que eso ocurra. Pero es una intención. Sí. Y en eso sí hay un problema que definitivamente el sistema pues tiene que mejorar. Digamos que eso es importante y otro tema importante es la fragmentación. Entonces seguramente quienes nos escuchan, que quizás tienen ellos, ellas o conocen personas con diabetes, falla renal, falla cardíaca y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con todas esas enfermedades necesitan ellos mismos hacer el trámite de autorizaciones y trámite logístico, llevar a la persona a un lado y llevarla al otro. Y hacer la fila para la droga y no sé Exacto. qué, es complejo. Casi que se vuelve un trabajo de tiempo completo, cuidar de otra persona. Sí, del cuidador, eso es tremendo. Y eso definitivamente es algo que como sistema debemos mejorar, porque esa persona, ese cuidador pues, merece estar en una posición diferente, merece tener facilidades y el paciente también. Entonces yo creo que ese aspecto también se puede mejorar, y se puede mejorar mejorando sistemas, mejorando logística, haciendo más eficientes los procesos. Total. Y poniendo incentivos, y esto creo que es un tema importante, y lo he escrito en otros espacios, poniendo incentivos a las EPS, porque las EPS, yo antes hablaba del tema de controlar costos, y han hecho un esfuerzo muy bueno en ese sentido. Pero dentro de su conjunto de incentivos no tienen asegurarse de que su población realmente sea sana. Desde el principio. Total. Entonces, ¿cómo hacer un sistema de incentivos para que las EPS realmente se enfoquen en mejorar la calidad de la atención que los prestadores dan a sus pacientes? Porque al hacer las EPS esto, y al no concentrar en los IPS sino en las EPS deben obligar a los hospitales, a los IPS, a los prestadores, a que presten buena atención. Y ellos a su vez lo harán. Claro. Entonces, tiene sentido hacerlo con las EPS, es relativamente sencillo, existen los sistemas de información hoy para hacerlo, pero se necesita la política pública y la decisión de mantener el sistema como está y mejorar los aspectos que necesitan mejora, en vez, digamos, de empezarlo todo desde cero. Entonces, yo creo que ese es otro tema importante, la fragmentación, y en general, como mencionaba antes, la principal barrera de acceso es la acomodación, en parte relacionada a lo que mencioné antes, la fragmentación, que no hay agenda porque no hay personal de salud suficiente. Exacto. Y también porque existen mecanismos como las autorizaciones y otros que yo creo que sí requerirían un cambio en algún momento y se puede hacer. Fantástico. Entonces yo creo que hay oportunidades para mejorar. Esto aparte de darle plata al sistema, es que... Bueno, hablemos de eso, porque entonces tú dices, los costos son ascendentes, la población es ascendente, y el dinero también tendría que ir creciendo, digamos, y no lo hace. No lo hace. Colombia, fíjense una cosa, si uno mira los países que... Colombia gasta 477, cifras del Banco Mundial 2019, dólares al año por persona. Esto acumula todos los recursos y se viene el Sistema Nacional de Cuentas en Salud. Si uno mira los países que gastan entre 400 y 500, es decir, está en la franja de Colombia, Colombia es el que mejor se desempeña. ¿Sí? Para lo que gastamos, que es lo que tú estás diciendo previamente. Si uno mira otros países en la región, uno mira, por ejemplo, usando el mismo parámetro, uno mira países que se desempeñan mejor que Colombia, solo hay 3. En la última escala de
acceso universal a la salud solamente hay 3. Uruguay, Costa Rica y Chile. Ujú. Uruguay, ya dije antes que Colombia paga 477, Uruguay paga más o menos 1.400, Dios. Costa Rica casi 1.000 y Chile unos 1.200. Ok. Entonces, todos esos países gastan 2 a 3 veces Lo que nosotros. lo que nosotros Ujú. gastamos, y nosotros estamos un poquito abajo, pero no muy abajo tampoco, Ujú. del desempeño de ellos, lo cual quiere decir que somos muy eficientes. Total. Y A eso, pesar de todo, ¿eh? claro, y eso sin hacer Ujú. que las personas saquen plata de su bolsillo. Es que eso es lo que me parece más fantástico. Imagínate, creo que la pandemia también fue como un baldado de agua para todos, pero cuántas personas estuvieron realmente críticamente enfermas y el sistema Por soportó. semanas o meses. Exacto. Y esto, digamos que estuvo soportado realmente por el sistema de salud y personas de todo tipo que tuvo cuidado intensivo, o sea, dura una época muy difícil que de todas formas se superó. Muy difícil. Ujú. La gente no es consciente de que Perú, país hermano, Mm, que entre otras cosas es más rico que Colombia, mm, no pudo incrementar las UCIs al mismo nivel que lo hizo Colombia. Colombia duplicó el número de UCIs, Perú no pudo hacer eso, no tuvo la capacidad. mm. Pero no solo eso, sino que porque no las pudo incrementar, casi que se volvió un lujo terminar en una UCI en el Perú. Y entonces, y yo no estoy exagerando, Sí, a las personas les pedían un adelanto de $30,000 no puede ser. para su atención en UCI por COVID. Mm, Eso nunca pasó en el país. Nunca. Y ser consciente de eso, creo que te hace ver en proporción, incluso con un país que es más rico que Colombia, sí. qué buen sistema de salud tenemos y que realmente eso es un aspecto que no deberíamos empeorar. Y yo también te iba a decir otra cosa, pues, ¿qué tal que a cada usuario que requirió cuidado intensivo y terapia por semanas y todo esto le llegara a la cuenta? Claro, exacto. Sería Claro. un ejercicio muy Claro, lindo. claro, porque la gente entonces vería lo que el sistema de salud hizo por ellos. Yo creo que eso es importante. Yo creo que la gente en Estados Unidos, por ejemplo, que no es un sistema de salud bueno en lo absoluto, Ujú, pero digamos por la forma como funciona, la gente sí recibe la cuenta. ujú. Incluso se le paga el seguro. Y uno se da cuenta del efecto que tiene el seguro, ¿no? Una atención, no estoy exagerando, una atención de parto normal puede costar $40,000 y una persona puede pagar 1.000 o 2.000 solamente. O sea, eso pasa. Sí. Entonces, darse cuenta del efecto que tiene el aseguramiento creo que te hace consciente Mm, de lo que el sistema, de consiste un buen sistema, un buen Ujú. diseño puede hacer para mejorar la salud. ujú. Desafortunadamente, no todo el mundo piensa así Sí. y no necesariamente los tomadores de decisiones actualmente piensan así. Sí, fantástico. ¿Quieres hablar de alguna otra, digamos, debilidad o me gusta más oportunidad de mejora de nuestro sistema de salud? Yo creo que son esos, básicamente. Son los más como los visibles, los duros y los que, digamos, se podrían impactar. Yo creo que son los más importantes y son los que harían que la población, digamos que se sintiera mejor atendida por el sistema. Sí. Porque un aspecto importante de los sistemas de salud no solo es que sean resilientes, que tengan plata, que tengan acceso, sino que la gente se sienta bien. Eso es importante. Sí, total, la satisfacción, total. Exactamente. Total. Y digamos que en eso hay aspectos en los que no necesariamente la gente se siente bien. Ujú. En ninguna parte del mundo la gente quiere su sistema de Está salud. feliz. Sí. Usted le preguntan a un británico, no les va a gustar. Le Sí. preguntan a un suizo, no les va a gustar. Le preguntan a un japonés y no les va a gustar. Entonces digamos que es una realidad general, Sí. global, entre otras cosas porque lo que la gente pide del sistema es siempre más de lo que el sistema puede dar. Al menos en el promedio, ¿no? Obviamente hay personas que piden y efectivamente les da, pero si uno mira el promedio hay muchas personas que piden más de lo que el sistema puede dar, Sí. porque no hay plata o porque no hay capacidades, no hay personal, no hay tecnología, etc. Entonces, pero estos temas, salud rural, Ujú. fragmentación, más personal de salud, yo creo que son fundamentales para que la gente se sienta mejor atendida. Fantástico. Y de otra manera podrían tener una mejor visión de su sistema. Bueno, en este momento de la historia, en este momento digamos, de la vida de nuestro país, la reforma a la salud ya pasó la Cámara de Representantes y ahora va
no sé si es plenaria o qué es lo que Senado. es, en Senado, Sí. ¿listo? Andrés si yo les dije que yo era intensa, Andrés es más intenso. Entonces, él ya revisó todo ese manuscrito y todo eso. Él es juicioso en ese tema. Creo que no querías venir aquí hasta que no lo revisaras, ¿cierto? Entonces, yo quiero que hablemos un poquito, y esto sí, también muy a nivel muy general, muy fácil, muy masticable para la audiencia, de esa reforma que tú leíste y lo que pasó hacia Senado. ¿Qué le ves de positivo? Yo creo que, yo creo que es positivo que estamos hablando del sistema. Yo creo que eso es positivo en principio porque sí creo que en el sistema ha habido desbalances. Uh-huh. Y esos desbalances han llevado a que algunas cosas simplemente no se hablen, no se discutan en público, no se discutan en el Congreso, y yo creo que estamos en un punto en el que estamos hablando de eso, obviamente es mi sesgo personal todos los días, pero la gente está escuchando esto todas las semanas, Sí. Y yo creo que eso es algo importante. El otro tema que creo que es importante es el de que existe una voluntad de cambiar temas, de cambiar cosas importantes, Uh-huh. y existe, digamos, una voluntad de mejorar los determinantes sociales de la salud, es decir, que las cosas que rodean, que generan salud o generan enfermedad, pero que no están directamente relacionadas al sistema, mejoren. Existe esa idea, existe esa concepción, Sí. existe esa intención. Uh-huh. Mi problema con la reforma Uh-huh. es que esa intención yo no veo que se traduzca en instrumentos de política que mejoren las cosas. Por una razón en particular. Porque yo siento, y es una percepción personal, yo siento que el presidente inicialmente tenía la idea de que el sistema de salud debía ser un sistema de salud, digamos, como ocurre en Europa, Uh-huh. con centros de atención primaria, Sí. los cuales las personas ascienden en nivel a medida que necesitan más cuidado. Al mismo tiempo, un grupo específico de una asociación específica estaba empujando básicamente por acabar con las EPS. Ok. Y ellos hicieron parte del texto digamos, del plan para la presidencia del presidente Petro. Los dos se unieron y entonces terminó teniendo esas dos partes, como Sí. la parte de los CAPS y la parte de acabar con las EPS. Sí. Y yo siento que en el tiempo esas dos partes nunca se han realmente consolidado. Ok. Entonces existen los CAPS, Uh-huh. pero acabamos con las EPS. Y entonces la pregunta surgió: ¿y qué vamos a hacer qué vamos a hacer con lo que las EPS deberían? O sea, ¿quién va a suplir las funciones de las EPS? Claro. Y entonces ahí salió, digamos, esta idea que viene en parte de una propuesta inicial que hizo el Partido Liberal, Uh-huh. sobre crear las gestoras, que es básicamente las mismas EPS, pero sí que tengan plata. Sino que les paguen directamente por los servicios, pero que no tengan la plata ellas mismas. Ok. Que es lo que llama giro directo. Eso Uh-huh. tiene unas implicaciones que, Uh-huh. digamos, que hay que discutir. Pero en esas dos ideas que se pegaron un poco, a mi forma de ver, con babas, nunca hubo una concepción general de cómo el sistema debía cambiarse. Sí. Nunca hubo un diagnóstico correcto en algunos temas, pero un diagnóstico incorrecto en otros. Uh-huh. Nunca hubo una evaluación de política pública sobre la cual se mirara qué podemos hacer, en qué plazo y Uh-huh. con la plata que tenemos. Y sobre todas las cosas, una evaluación o una mirada, digamos, en el sentido de Pareto, es decir, en la que solo mejoramos las cosas y no, para mejorar unas empeoramos otras. Sí. Entonces, por ejemplo, acabar con las EPS. Las EPS tienen sus cosas, han hecho cosas mal en el tiempo. Sí. Yo insisto que podrían haberse hecho las cosas mejor, pero no llegamos a este punto de la discusión antes. Pero si acabamos con la función de aseguramiento, de mancomunación de riesgo Uh-huh. y de recursos,
primero, no sabemos quién lo va a hacer. Sí. Y si lo terminan haciendo hospitales o lo terminan haciendo la ADRES, que no es ahorita claro quién lo va a terminar haciendo, pero digamos, la ADRES lo debería terminar haciendo, pero en últimas, mi sospecha es que van a ser los hospitales quienes terminen gestionando el riesgo. Tremendo. Tremendo, porque no tienen la capacidad. Entonces las personas se van a ver mal atendidas, va a haber listas de espera. Y entonces, ¿ellos qué van a hacer? Pues van a tomar seguros voluntarios, lo que la gente conoce normalmente como prepagadas o pólizas, pólizas. Y entonces vamos a tener dos sistemas de salud. Paralelos. Claro, tratamos de tener un sistema de salud que empezó fragmentado, contributivo subsidiado, se ha ido igualando en el tiempo, no perfectamente. Hay cosas por mejorar, en parte porque la plata que va a uno no es la misma que va al otro, por razones, digamos, que tienen sentido. Pero ahora entonces estamos creando un sistema que, a mi forma de ver, es inferior a lo que la gente merece. Y quienes tienen plata, y tal vez incluso quienes no la tienen, imagínense, por ejemplo, alguien que tenga un nivel de ingresos vulnerable, pero que diga, mire, yo tengo diabetes, esta póliza me cuesta 20,000 pesos, en caso de que me dé un infarto, pues la pago porque pues, yo hago el esfuerzo. Cuando le da el infarto, esa póliza no está regulada, el plan de beneficios puede cambiar en cualquier momento. La letra pequeña tal vez dice que es una preexistencia y la persona no supo. 1000 cosas por las cuales esa persona, después de pagar esos 20,000 pesos, y estoy poniendo una cifra porque, digamos, ese tipo de cifras puede existir. Esto pasó en Estados Unidos, esto pasó en Brasil también. La gente termina teniendo seguros que no les prestan el servicio que necesitan y termina desamparada. Entonces, para mí la gran paradoja de esta reforma es que es una reforma que termina privatizando al sistema, porque de pasar de un sistema que trata de hacerlo lo más público posible en el sentido, digamos, del giro de los recursos, con una prestación privada, con un aseguramiento privado, pasa básicamente a ser un sistema paralelo en el cual muchas personas, muchas con ingresos, pero muchas sin tantos ingresos, decidirán tener planes voluntarios porque sienten que ahí son mejor tratados. Y eso me parece muy complicado porque fue lo que pasó en Brasil. En Estados Unidos pasó en el sentido de que habían seguros que le decían a la gente que le cubrían por una cosa y después no los cubrían. Y ahí no hay tutela que valga. No, claro. Ahí no hay tutela que valga. Pues una póliza. Como si fuera la póliza del carro o la póliza de la casa. Entonces, y también tienen límites. Tienen topes. Tienen topes. Sí. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto a ti, si tú sabes, no sé. ¿Cuánto puede costar la atención de una mujer gestante que llega de urgencias con una eclampsia en el mes 5 para ella y para su hijo? ¿Cuánto te imaginas que puede costar? Mira, esa paciente mínimo va a requerir 3 días después de haber sido desembarazada, digamos, del parto, una unidad de cuidado intensivo intermedio, que cada día es más costoso. Y ese bebecito, demasiado prematuro, va a requerir una hospitalización muy prolongada en la unidad de cuidados intensivos neonatal. O sea, no me quiero imaginar la cifra, eso debe ser 20 millones y cuente. O más. O más, sí. O sea, de ahí para adelante. O sea, yo no creo que si el niño nace en mes 6, necesita por lo menos 2 meses de cuidado intensivo neonatal. Imagínate. Entonces, pueden ser cientos de millones. Cientos de millones, es una locura, porque yo estoy contando los 3 días de la mamá. Claro, sí. Pero en adelante es, o sea, si uno fuera consciente de eso, es tremendo. Claro. Demasiado. Entonces, en ese caso, supongamos que ya llevamos años después de esta reforma, en la cual, por ejemplo, ha habido manuales tarifarios. Entonces, los manuales tarifarios hacen que le ponen un tope a la atención de salud. Entonces la atención que presta Andrea pues tiene un tope. Inicialmente a algunos hospitales les va bien, a otros les va mal, pero en el tiempo lo que suele pasar es que a todos les termina yendo mal, básicamente porque mientras todos los costos suben para todos, incluso para los que se desempeñan bien, el tope no sube tanto. Entonces termina yéndoles a todos mal. Entonces tienen capacidades limitadas. Sí. Esta mamá ha sido muy precavida
no tiene muchos recursos, pero ha dicho yo voy a pagar mi plan voluntario para que mi bebé salga bien. Sí. Y entonces ha pagado el plan voluntario por, no sé, 50.000 pesos al mes, 100.000 pesos al mes de hoy, que es costoso para muchos hogares. Sí. El plan dice lo siguiente, o sea, estos son casos reales. El plan dice lo siguiente, el coaseguro es 30% y el tope de pago son 300 millones de pesos. Estos son valores que existen en pólizas en Perú, por ejemplo. Sí. ¿No? Y esta mujer gestante tiene al niño y después le llega la cuenta. Y la cuenta le llega en 500 millones. No. Si la cuenta llega en 500 millones, quiere decir que el seguro paga al 60% o al 70%, perdón, los primeros 300. Y los otros 200 los tiene que pagar ella. Es una persona que tiene un salario mínimo, o que incluso puede ser puede estar en el mercado laboral informal, pero pues paga el seguro porque lo quiere pagar. Entonces fíjense el problema que sería que un sistema eficiente genere oportunidades para muchísimos planes voluntarios que son difíciles de leer. Yo les digo, es difícil, para mí incluso trabajando en esto, es difícil leer un plan voluntario y mirar cuáles son los beneficios y los costos, y si vale la pena pagar un poco más o un poco menos. Sí. Imagínense para una persona del común, puede ser muy educada pero que no trabaja en esto. No, y nadie lee la letra pequeña, nadie se pone en eso. Sí. Es muy difícil, entonces digamos que eso es a lo que se puede enfrentar una persona, porque simplemente, ¿y por qué no? Alguien me va a decir, no, pues es que pues para eso está el hospital público, pero si el hospital público no tiene capacidad, porque no le pusimos plata, porque no hizo mancomunación de riesgo, porque no hizo mancomunación de recursos, porque no tenía las capacidades, porque no tuvimos suficientes médicos, entonces termina siendo que esta persona pues simplemente no puede acudir al hospital público porque la opción pública no existía. Y esto pasa en países hoy en día en la región que tienen PIB per cápita más altos que Colombia. Perú es uno, Panamá es otro. Wow. ¿Sí? Entonces yo creo que sí tenemos que valorar lo que tenemos, reconocer lo que está mal y tratar de mejorarlo. Exacto. Pero eso no es lo que hace esta reforma. Ok, entonces tú, digamos, de lo positivo de esta reforma es, listo, estamos hablando del tema, la intención es buena, la implementación, no sé cómo va a ser, no veo la conexión de las ideas allá a la realidad. Y de lo negativo es que seguramente va a perjudicar seguramente a los más vulnerables, porque yo me imagino que una persona con recursos, pues de alguna forma sacará a mi madre para pagar una cuenta de esas y bueno, no va a quedar en la ruina ni va a quedar en situación de pobreza, sino que pues listo, sigue su vida. Pero una persona que de verdad está en ese punto en el que si se gasta un millón más ya queda... Yo la verdad no estoy seguro ni siquiera que una persona de altos ingresos pueda costear un tratamiento costoso. Estamos hablando de que hoy en día un tratamiento con biosimilar puede costar 10 millones al mes. ¿Quién va a costar eso? ¿No? Sí. Y un biosimilar, digo, para cáncer, por ejemplo. Sí. Entonces, con estos precios, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que todos tengan... yo no creo que muchas personas en el país, ni siquiera altos ingresos, estén en capacidad de pagar 10 millones de pesos al mes durante años para controlar un cáncer, por ejemplo. No, estoy de acuerdo. Entonces, lo veo muy difícil, lo veo muy, muy difícil, y yo creo que, de nuevo, los tomadores de decisiones actualmente, la bancada de Congreso del gobierno no está teniendo en cuenta este problema. Vale. Creo que están siendo ambiciosos por un lado, que no es malo, pero necesitan, creo yo, entender un poco más las restricciones del sistema y adaptarse más a lo que tenemos y no una idea utópica de lo que puede ser un sistema de salud que gasta tan poquito, que tiene una estructura ya existente, con una población tan, digamos, que sufre tanta inequidad, en la que es tan difícil digamos que hacer un cambio estructural de toda la sociedad en un corto plazo. Bueno, entonces creo que hemos hablado ya de un montón. ¿Tú quieres hablar algo más de la reforma puntualmente? Algo más, digamos, aquí no mencionamos con detalle qué fue lo que pasó al Senado, qué es lo que ahorita se va a discutir, qué es lo que se va a trabajar y a reformar y a tratar como como, no sé, como entre todos de modificar. Pero, ¿quieres hablar algo más con respecto
puntualmente de la reforma, lo bueno, lo malo, o lo que tú quisieras Sí. aportar? Yo creo que hay un tema importante que la gente tiene que entender, y es, bueno, digamos dos, déjame decir dos. Dale. El primero es la reforma, ya pasó Comisión Séptima de Cámara, plenaria de Cámara, va a ir a Comisión Séptima de Senado, después pasará al Senado, después tendrá que pasar a firma del presidente y después seguramente por diferentes razones será demandada a la Corte y la Corte pues dirá si la hace exequible, inexequible o si hace inexequible solamente algunos artículos. Pero lo preocupante no es solamente la reforma para mí, sino lo que está pasando con el sistema de salud actualmente. Entonces, para que ustedes entiendan esto, el sistema de salud, la parte de prestación, no solo en la salud pública nueva, sino la parte de prestación, requiere que la CPS reciba una plata por persona que antes expliqué. Esa plata es calculada con los precios, en el 2023, para 2024, o sea, en diciembre, fueron calculadas como, debían ser calculadas más bien como los precios que yo espero en 2024, ¿no? Y las frecuencias de uso que yo espero en 2024. O sea, como una proyección de lo que yo tengo. De precios, de y, precios de usos. Y de usos. Claro, Okay. ¿no? Entonces, ¿cuántos cuidados prenatales puede haber el sistema? Sí. Multiplicado por lo que cuestan en promedio, y esa es la plata. Y esa plata se da a quienes demandan cuidados prenatales, que son básicamente mujeres gestantes. Sí. Y así con todos los procedimientos en salud. Por problemas de información, el país actualmente hace esto con un rezago de 2 años. Entonces, parte del problema, después de la pandemia, es que en 2023 utilizamos datos de 2021. Ok. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en 2021 era la época de las protestas, Sí. la época de la ola de Delta. Sí. Están muriendo 600 personas al día en el país por COVID. Y nadie iba al médico. No. Muy pocas personas iban al médico, ni al odontólogo, ni al oftalmólogo, ni nada. La gente no iba porque... ¿Para qué? De hecho, eso es lo que nos está golpeando desde el año pasado porque todo eso se vino rezagando y ¡pum! Quedó como una ola. Exactamente. Tsunami, diré. Claro, es un tsunami. Y ese tsunami se expresa en frecuencias, ¿cierto? La gente está yendo más al médico, está yendo más a la UCI, está yendo más a cirugías, están encontrando más cánceres que necesitan más quimioterapias. Y el gobierno, en el 2023, desde noviembre esto se había escuchado, pero no fue claro sino hasta básicamente el 30 de diciembre, viernes 30 de diciembre, nunca, no hizo no actualizó esa prima con las frecuencias de 2022, sino que solo incrementó la UPC en la inflación. Entonces pasan 2 cosas. Los precios en salud no necesariamente suben igual que los precios de la inflación general. ¿Por qué? Las tecnologías cuestan más plata y suben más. Y segundo, los médicos acá presentes suben su salario mínimo, el salario mínimo, que sube más que la inflación. Entonces lo que termina pasando es que en un punto esos precios no subieron suficientemente. Pero ese no es el tema más grave siquiera. Dios mío. El tema más grave son las frecuencias. Porque no se actualizaron las frecuencias y se usaron las frecuencias de 2021. No, parce. Entonces, en 2024, las frecuencias con las que Andrea va a atender a sus pacientes son las predichas, son las ocurridas en 2021 cuando nadie iba al médico. No me digas eso. Claro, entonces, ¿eso en qué se refleja? En que va a haber menos plata para esa atención normal, pero también para el tsunami de toda la atención post-COVID que no se vio. Y con eso, digamos, el sistema de salud entra en un momento muy difícil en el cual podría pasar que EPS del sistema simplemente tengan que salir porque no tienen forma. No van a dar cómo. Y si no dan cómo, esos pacientes van a ser trasladados. Con las implicaciones que tú ya dijiste. Con las implicaciones que yo mencioné. Yo no quiero ni imaginarme lo que sería que estas grandes EPS, que han sido mencionadas repetidas veces en los medios recientemente, que pueden albergar 10 a 12 millones de personas, tengan que transitar estas personas rápidamente a donde las manden,
rumores que pasarían a la nueva EPS. La nueva EPS es parte y parte. Tiene contributivo subsidiado y tiene participación pública y privada. La privada es de las cajas, la pública es del gobierno. El tema es que la nueva EPS no tiene los mejores indicadores ni financieros ni de atención. Entonces lo que puede ocurrir es que estas personas siendo tratadas hoy en una de estas EPS que menciono, podría experimentar una falta de continuidad en el cuidado muy seria, interrupción terapéutica, porque esas personas tienen que ir de nuevo al médico general para que les prescriba de nuevo el medicamento, y si están con el oncólogo, y si están con el endocrinólogo, y si están con el Mira, el drama renal que hemos vivido con los que tuvieron que transitar de Saludcoop a Medimás y a las demás EPS, tú no sabes, o sea, ni siquiera disponer de una historia clínica previa y tener que empezar de ceros con todo el mundo es una tristeza, pérdida de tiempo. Ponen al final las víctimas son los pacientes los que de verdad al final sufren y pues las demoras y todo esto, y eso ya lo vivimos, porque esto ya pasó. Ya lo vivimos, esto pasó, y el riesgo es muy grande porque Saludcoop tenía, si mal no recuerdo, 5 millones de personas. Estos pueden ser 10, 12. Wow. O sea, digamos, si llegamos a ese punto, si llegamos, digamos, al punto en el que las EPS que han estado más en problemas terminan. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es responsable? Es capitalizar las EPS, buscar formas de arreglar los problemas de ellas y después mejorar las condiciones de inversión también para que haya capital privado. Y después, si es necesario, tomar acciones legales, pues, digamos, si las EPS hicieron algo mal con la plata, por supuesto que tienen que ser castigadas, ¿no? Pero en el momento, la urgencia es asegurarse de que las EPS están bien, para que los hospitales estén bien, para que los pacientes estén bien y los médicos estén bien. Fantástico. Y eso no es algo que necesariamente, digamos, esté ocurriendo, porque pareciera ser que el gobierno lo que quiere hacer es como forzar a que las EPS estén en esta situación. Y yo creo que la gente sí debe tener muy claro en su cabeza que puede haber interrupción terapéutica y pueden haber problemas, por ejemplo, de distribución de medicamentos este año por cuenta de que no hay recursos suficientes. Porque las cuentas se hicieron como tú dijiste. Porque las cuentas se hicieron como no debían hacer. Mejor dicho, no se actualizaron como debían actualizarse. Entonces, eso lo veo problemático. Entonces, creo que ese es un tema que quería mencionar. Me dijiste que mencionaba un tema. Sí. El otro tema es ya de reforma. Hay un tema serio que ha pasado un poco de agache, me parece, y es que los centros de atención primaria tienen un sistema diferente. Hacen parte, digamos, reciben recursos de oferta por parte del gobierno, funcionan solos de alguna manera, y el segundo y tercer nivel de atención, donde trabaja Andrea, funcionaría de otra manera con estas gestoras, con un valor per cápita que ellos mencionan. Entonces, fíjense, uno de los principales pecados, he insistido hace mucho tiempo, de nuestro sistema de salud es la fragmentación, lo mencioné ahorita. Ya lo dije. La fragmentación es un problema en muchos sistemas de salud. El colombiano es la excepción. Pero esta es una forma, de hecho, de empeorar esa fragmentación. Porque si el sistema de atención primaria está totalmente aparte del de segundo y tercer nivel, no existen mecanismos, instrumentos, incentivos para que el médico de atención primaria mande al segundo nivel. O sea, ¿cuál es? Y les digo, a mí no me queda claro hoy en día, de leer y escuchar declaraciones, no me queda claro, y siendo muy honesto, yo no estoy seguro de que los miembros del gobierno tampoco lo tengan claro. No me queda claro cuáles son los mecanismos para que el centro de atención primaria derive pacientes a los siguientes niveles. Existen las coordinaciones que no queda claro cuáles son los mecanismos que ellas tienen, o los incentivos o las capacidades para trasladar pacientes del primer nivel hacia arriba. No es claro. Entonces, una persona llega con un lunar, ¿no? Sí. Y el CAPS no es porque el médico sea malo, sino porque está sobrecargado, tiene muchos pacientes, tiene una lista de espera, tal vez está mal entrenado, también eso pasa. Ve el lunar y dice, bueno, eso no parece nada, o no tiene incentivos para mandar, o no tiene mecanismos, o no tiene claridad,
o simplemente sabe que en el siguiente nivel están llenos de trabajo y entonces decide dejarlo pasar. Y ese problema que mencioné al principio del cáncer, Sí. en el que las personas sean atendidas después, pero que para Se llegar a la demoran atención mucho. se demoran Ajá. mucho, se replica acá. Sí, Es lo mismo. sí. Entonces esa fragmentación, digamos que puede afectar vidas. Sí. Y no me queda claro que el gobierno, los miembros de la bancada, tengan total claridad de qué mecanismos existirán. Yo lo que quisiera ver es, porque la ley es amplia siempre. Sí. La ley yo quisiera ver documentos técnicos diciendo, esto va a pasar con Así, esta guía de esta asá. manera. Ujú. Exacto. Ujú. Pero es una ley que es anormalmente específica. Ujú. Es muy específica. Yo creo que en un intento, digamos, de asegurarse de que las cosas quedan claras, Ujú. pero no suficientemente específica como para que uno quede totalmente satisfecho. Exacto. Y no hay documentos de soporte que le digan a uno, bueno, esto va a ser de Diríjase esta ya. manera. Ujú. Exacto. Entonces, lo que uno termina entendiendo es que esto es una cosa, o lo que uno termina viendo es que es una reforma, yo creo que tiene más una intencionalidad, digamos, política, que trata también un mensaje de cambio, Ujú. pero yo no estoy seguro de que ese cambio realmente se vaya a reflejar en mejor salud para las personas, y yo estoy bien preocupado por eso. Creo que este año 2024 va a ser el año donde esa crisis que viene ocurriendo en el sistema se va a materializar, Ujú. y la gente, digamos, que lo va a experimentar lo va a experimentar ellos mismos. Ujú. Pero yo creo que es muy importante que la gente entienda que los problemas que van a haber en el 2024 están relacionados a problemas del regulador, problemas del ministerio, decisiones explícitas, De arriba. entre otras cosas políticas, y no es justo, No es justo. no es justo que se tomen decisiones políticas con la vida de las personas. Entonces yo siento que eso es lo que la gente lo va a empezar a experimentar. Yo creo que es importante que la gente entienda que esto es un tema del regulador. No el sistema como tal. Exacto. Mm. Y de esa manera creo que las personas tienen que exigir que a sus tomadores de decisiones, gobierno, pero también Congreso, que les rindan cuentas, porque finalmente la vida de ustedes es la que se ve afectada por las decisiones de ellos. Total. Yo te iba a preguntar una cosa que se me pasó, y eso ya era cuando yo estaba hablando de los actores del sistema, y que me parece súper importante, y es ¿quién vigila que todo esté funcionando? ¿Quién es el policía que dice, bueno, tú ríndeme cuentas, tú dime cómo están manejando la plata, tú dime cómo están tus indicadores, tú dime cómo estamos acá, ¿Quién es el que vigila que de verdad el sistema esté orquestado y que esté funcionando bien? Y digamos que quién lo hace ahorita y quién lo haría según la reforma, digamos. Es actualmente la Superintendencia de Salud y Nacional de Salud, y lo seguiría siendo la Superintendencia en un rol fortalecido. Ok. Eso es bueno. Sin embargo, en un sistema tan complejo como este, yo sé que uno quiere que siempre haya un policía encima de todo, Sí. ¿cierto? Y que se asegure de que las cosas se hacen, digamos, como debe ser. Pero la realidad en la vida, y esto no solo pasa en salud, sino en otras áreas, es que es muy difícil tener el policía que se asegura de que cada persona no se pase el semáforo en rojo, o de que este funcionario no se roba la plata, o De que pague el pasaje, que... exacto, Sí. 10.000 cosas que Sí. pueden ocurrir. Es muy difícil tener la capacidad, digamos, de supervisión requerida. Sí. Por eso es que es tan importante generar incentivos. Entonces los incentivos, tú lo decías al inicio, eso suena raro, eso suena El otro como mundo que allá. pero además suena como algo nocivo. Como perverso, sí. Claro, como yo no quiero Sí. yo no quiero tener incentivos para hacer mi trabajo bien, Sí. o yo hago mi trabajo bien porque a mí me interesa el paciente. Sí. No, pero la realidad es que en el tiempo lo que termina pasando es que si las instituciones tienen el conjunto de incentivos adecuado, uno espera que las instituciones se comporten adecuadamente, al menos en su mayoría. Seguramente hay casos en los que no, y para eso está esa policía. Claro. Pero uno puede hacer más eficiente el sistema de la policía, de esa policía que es la superintendencia,
para enfocarse en temas muy específicos si uno tiene un sistema de incentivos adecuado. Claro. Claro. Pero en el caso del lunar que mencionaba actualmente, si esto pasa con el lunar y pasa con la diabetes y pasa con la hipertensión y con la falla renal y con la gestante y con el cáncer de ovario y 10.000 otras cosas, no hay policía para tanta gente. No habrá, no hay ahorita ni habrá nunca. No habrá nunca. Entonces, y precisamente es lo que estaba mencionando antes, no existe el sistema de incentivos y la institucionalidad para que las personas puedan transitar adecuadamente de un lado al otro. Sí. Entonces lo importante es crear esa institucionalidad. A mi parecer, esta reforma está destruyendo la institucionalidad que existe y no está creando una nueva. Okay. Está creando muchas instancias que eso cuesta plata, eso es plata que no va a las vacunas o no va al tratamiento del cáncer de algún lado de alguien, sí. Claro. Crea muchas instancias, pero al mismo tiempo esas instancias no tienen competencias claras, no hay un sistema claro por el cual transiten las personas, y yo creo que un gran resumen de esta reforma es que, y lo mencioné antes, el presidente tenía esta idea del cuidado primario, de atención primaria de salud, que de hecho hay toda una discusión, porque es que atención primaria de salud es un universo aparte, enorme, y hay diferencias en cómo se concibe, pero digamos que porque la atención primaria de salud, yo creo que se propone la reforma no es realmente lo que muchos consideran que es atención primaria de salud, que es, digamos que implica influir en los determinantes sociales, y eso va mucho más allá, tiene temas intersectoriales que no se están tratando muy acá. fuerte, sí. Pero el tema de atención primaria de salud que tenía el presidente Petro en la cabeza, a mi parecer, es mi sospecha, es personal, y esta idea de acabar con las EPS se unen en una reforma, pero realmente, fíjense que esta reforma está enfocada en esos procesos. Acabar con la EPS o hacer un sistema de atención primaria. No está enfocada en las personas, es qué necesitan las personas. Sí. Porque la atención primaria que necesitas tú acá, en donde vives, en Bogotá, es muy diferente a la que necesita alguien en Comaribo. Total, muy diferente. Total. ¿Por qué no pensar más cuáles son las necesidades de las personas y enfocar el sistema de salud a lo que necesitan ellas, en vez de enfocarnos en el proceso que queremos llevar a cabo, que es básicamente acabar con las EPS, y alguien va a saltar aquí y va a decir, no, pues no las acaban, sí. Acabar el rol de aseguramiento de las EPS y volverlas gestoras. Y por otro lado, hacer la atención primaria, pero ¿y qué es la atención primaria? Con esa definición tan amplia. ¿Y cómo es la atención primaria para diferentes personas? Y Andrea, aquí en Bogotá, requiere la misma atención primaria que requiere alguien en Comaribo. No, es diferente. Entonces, esa visión granular del sistema no se está dando, y eso me parece preocupante. Es de lo preocupante. Bueno, no, Andresito, yo creo que nos echaste una buena visión de lo que hay, de lo que tenemos, de lo que vendría, de lo que, mejor dicho, digamos, de lo que es importante que sepamos, porque yo sí siento que uno a veces se desconecta un poquito de ese tema medio político, a todos nos da pereza y todo eso, pero es que esto es algo que realmente, si yo hablo de salud todo el tiempo, pues esta es la salud de todos, entonces yo creo que este es un tema súper relevante y que me parece espectacular que nos hayas dado esta hora y media de que de hecho es poquito para la complejidad de tema que estamos manejando. Entonces, Andresito, yo te agradezco muchísimo por estar acá, de verdad. Ha sido de lo más feliz que me ha pasado en esta temporada, porque hace rato quería hacerlo y creo que es muy pertinente para el momento histórico que estamos viviendo. Te voy a dejar para que tú le dejes un mensajito a la comunidad. Esta es la cereza del pastel que usted, mejor dicho, con esto ustedes lo escuchan y ustedes se van para la casa tranquilos. Entonces, dale tú. No sé si tranquilos, pero... o intranquilos, pero quiero que dejes un mensajito como para que quede un impacto aquí en la comunidad. No, yo lo único que diría es que yo creo que es importante que los ciudadanos demanden a sus tomadores de decisiones, que ellos, y estoy hablando de gobierno, locales que acaban de llegar, nacional y Congreso, que tomen las mejores decisiones para ustedes. Yo creo que pedirles rendir cuentas y hacer, digamos que expresar su voz con lo que les puede estar pasando en el sistema de salud es importante, porque ellos trabajan para ustedes y ellos no toman decisiones, digamos, en un espacio aislado. Ellos deben ser conscientes de las decisiones que están tomando, buenas o malas. Yo aquí expresé mi opinión, pero
buenas o malas, cada uno puede tener su propia opinión, pero sean las que sean, quienes responden son ellos. Ellos son los que trabajan para ustedes. Entonces yo sí creo que es bien importante hacer énfasis en que la rendición de cuentas es importante y hacer, digamos que, hacer clara su voz sobre cómo perciben el sistema es importante. Entonces, cosas que experimentaban en el pasado, cosas que están experimentando ahora o sus preocupaciones hacia el futuro, creo que es importante hacerlas claras, porque de esa manera ellos tendrán la obligación de tomar las mejores decisiones para ustedes y no, digamos, aislados de lo que la gente común pues está pasando con el sistema. Fantástico. Andresito, muchísimas gracias por tu tiempo, tu generosidad, tu sabiduría. Me gustaría que en los recursos del episodio me dejaras esos papers que tú me mencionaste aquí, que me parecían súper espectaculares, al menos las referencias, el DOI, bueno, claro, los códigos para poderlos, que la gente los pueda leer. Y ya saben, estén muy pendientes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Vamos a ver si convenzo a Andrés si me da otro tiempito para hacer una actividad más chévere con la comunidad, pero ya depende de Andrés porque es un hombre muy ocupado. Y no se pierdan todas las actividades que vamos a tener en la red, entonces ya saben, se vienen cositas chéveres. Gracias, Andrea. Chao. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.